Lindero Norte Noticias. Periodismo sin fronteras. La detención del Grillo, identificado como líder jefe de los sicarios de los rusos, podría convertirse en la detención más importante que ha hecho la Fiscalía en el último año. Y es que de vincularse la participación del Grillo, de los rusos, con los asesinatos del subcomandante de la zona Valle de la Policía Municipal de Sunshine Rodríguez Peña, líder activista, y de otros delitos, otros asesinatos de alto impacto, pues vamos a tener también un duro golpe a esta organización criminal. De lo contrario, todo podría quedarse en pues lo que ha sido una y otra vez este tipo de operativos, pues una vergüenza. También hablaremos el día de hoy sobre el pronunciamiento que hacen activistas, hacen algunas familias en Mexicali en contra de esta intervención que hace el gobierno de Donald Trump hacia Venezuela, el secuestro a Maduro y su esposa y el inicio de este proceso judicial que se da el día de hoy en Nueva York. Así que estaremos hablando de este tema también. Y el desastre que ha significado los operativos, hizo un operativo la Policía Municipal de Mexicali, pero no le notificó nada a la Fiscalía sobre la detención que hizo y saber si tenían más delitos, un hombre de origen asiático y uno oriundo de Chiapas que fueron encontrados con cargamentos. Pues al final no hay coordinación, algo que ya hemos explicado aquí. También estaremos comentándole sobre, pues ni a Conagua ni a la Sila le confían los productores agrícolas, una videocolumna que hicimos pues ya este fin de semana, el día de ayer para ser exactos. Tenemos mucha información, de verdad quédese con nosotros, hay muchos temas a desarrollar y uno que en exclusiva le dimos a conocer la semana pasada de un agente de la Policía Estatal, de la FESC, que vaya festejo que tuvo, con disparos al aire, utilizando armas que están a la espera de analizar si eran las de cargo, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana a su estilo, omisa y protectora. Ya iniciamos. Y mire, iniciamos el año con los primeros 15 minutos. Iniciamos el año, yo sé que ya es día 5 como lo marca nuestro calendario, pero pues es nuestro primer programa, es nuestro primer programa, nuestro primer programa de este 2026, que le deseamos todos los parabienes, toda la salud, toda la energía, todo el cariño, amor de su familia, su pareja, de quien es de su vecino, esperemos que del gobierno, pero de todos y de todas que tengamos un bienestar, ¿no? Y no hablo del bienestar de la 4T, no, un bienestar de veras. Y esto para nosotros pues es importante sumarnos en esta comunidad en la cual pues, nos abrazamos y decimos aquí estamos y no nos vamos, y exigimos y cuestionamos y problematizamos lo que ocurre en nuestra entidad. Ese es el punto de partida de este periodismo de soluciones al que le apostamos y en el cual usted forma parte. No forma parte únicamente como una audiencia que le da clic a una aplicación o a su televisor, sino realmente una comunidad que está presente y que de manera constante está hablando de los temas, que lo estamos debatiendo, y por eso pues le ponemos sobre la mesa a colaboradores. Estaremos buscando nuevos colaboradores también que se sumen a este ejercicio periodístico, y pues con estas instalaciones en las que continuamos aquí y con la producción nuestra, además, pues nos da mucho por hacer. Por eso agradecemos a Isaac Zavala, que se encuentra con nosotros iniciando este año, al igual que el año pasado, dando o configurando todo lo que es Lindero Norte, con la producción de las videocolumnas, con el trabajo periodístico que acá le mostramos, y vaya, con todo un contenido que no crea que lo realizamos solamente durante un día, es de todos los días estar chambeándole, picando piedra, y a nombre de quien dirige el esfuerzo periodístico de Lindero Norte, de Antonio Eras, y de todo este trabajo, de todo este grupo de periodistas, pues bueno, le pedimos que se quede con nosotros, no solamente esta hora, sino los 365 días del año, 360, y que sea así como nos ha acompañado, porque usted con lo que participa abona a que podamos mantener
financieramente este proyecto. Sí, con tan solo verlo, con compartirlo, con suscribirse, con formar parte de esta comunidad en YouTube, que es donde le apostamos para que monetizar esto y se pueda sostener por sí solo. Gracias también a nuestros patrocinadores, a quienes estuvieron en 2025, a quienes ya apuestan en este 2026 para seguir manteniéndolo de igual manera. Por eso le deseo que tenga un excelente año, que lo mejor sea para este 2026 y por supuesto siempre mejor que el año que pasó. Vámonos con el primer tema y no puedo empezar de manera distinta que con lo ocurrido en Venezuela. Y es que si bien es cierto, esto obedece a la política interna y externa y soberanía de un país que ha sufrido de bloqueos del mismo gobierno de Estados Unidos, ha sufrido de una embestida de un imperio como lo es el gobierno estadounidense y que también ha tenido excesos del poder del chavismo, de ahora con Maduro, ha habido excesos, sobre todo en materia de libertad de expresión hacia periodistas, y eso pues siempre lo vamos a cuestionar y a criticar en este espacio. Ha habido también una manera de conducirse que es muy cuestionable, ¿no? Viéndolo desde lejos, por supuesto, y que ha llevado también a que exista un éxodo de venezolanos hacia diferentes países, incluidos el nuestro, y que por supuesto quien ha salido del territorio venezolano son pocos los que hablan bien del contexto político, económico, histórico que se da en esa zona. Pero acá va más allá de eso, de lo que ocurre en torno a la política interior de Venezuela. Porque le digo, si usted como mexicano sale por una migración por violencia, tiene una movilidad por un tema de falta de oportunidades y se va a otro país, pues por supuesto que va a hablar mal del gobierno. Y eso pasa en todos los países, incluidos estos llamados del primer mundo. Y pasa con los gabachos a la inversa, que buscan espacios de tranquilidad, buscan espacios de armonía o de desarrollos turísticos o económicos, y pasa con los españoles también. Y vienen a nuestro país justamente porque no encuentran lo que quieren en esos países y critican a esos países, ¿no? Acá podemos hablar de que si se trata de una dictadura o no, con conceptos políticos que establecen muy bien en la ciencia política y que establecen muy bien en la democracia nuestra, podemos estar hablando de eso. Pero sería perdernos en ese debate que se ha dispersado de manera estéril por las redes sociales. Acá hablamos de una manera en la cual el gobierno de Estados Unidos interviene en un país de manera directa, secuestra a un presidente, al igual que a su esposa, y el día de hoy lo tiene en juicio. Ahí tenemos la imagen de lo que fue el boceto del juicio de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia, donde terminan declarándose inocentes. Incluso él dice: soy presidente actualmente y me tienen aquí en este juzgado. Yo no defiendo a Maduro, yo no defiendo a este régimen, y hablo ese régimen como un sistema de gobierno. No es defenderlo, es identificar que hay una cosa más arriba de lo que nos están presentando como una telenovela de un combate al cártel de los soles, de una intervención hacia la democracia, y el mismo Donald Trump lo hacía ver en su primer conferencia de prensa. 26 veces habló del petróleo, 26 veces dijo la intervención que va a tener el gobierno de Estados Unidos con la estructura petrolera de los venezolanos, y en ningún momento habló ni siquiera de democracia, de liberación, como lo había hecho en temas de países de Medio Oriente. Acá es distinto, y eso es lo que tendremos que sumergirnos en un debate como parte de América Latina en el que somos. Y es que si estamos observando esta intervención, este poderío, estos excesos mismos del gobierno estadounidense hacia un país latinoamericano, pues es una afrenta hacia Latinoamérica, ¿no? Y no se trata de decir pobrecito Maduro, por supuesto que no. Él sabe las repercusiones de sus pronunciamientos, de sus mismos excesos al interior de Venezuela. Y mire que yo no soy un partidario de Maduro ni del chavismo, pero sí
Si hablamos del derecho internacional, que por muy ultraderechista que seas, pues eso debe de ponderarse. Si hablamos de la manera de cómo se busca bajo un imperio, bajo un sistema político, económico, avasallar a países que ni siquiera hablemos que están en las peores condiciones, como países como Haití, como la misma Cuba, ¿no? Pero tampoco es el rollo de meterte a un país a saquear sus recursos sobre pretexto de la libertad. Pero aquí ni siquiera es eso, aquí de manera franca y para muchos es cinismo, para otros es hablarlo francamente, es pues decir, voy sobre su petróleo. Esto nos lleva a reflexionar, a analizar qué pasa con nuestro país. Sin duda alguna, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se ha mantenido con esta relación que es ríspida, sin duda alguna, pero que ha mantenido la presidenta de una manera lo más cordial, ha detenido el tema de los aranceles y no nos espera lo mismo que para Venezuela en la intervención de Estados Unidos, ni de chiste. Y aquí le digo, no se trata de que usted sea pro Maduro o anti Maduro, como si sea pro Sheinbaum o anti-Sheinbaum o pro-AMLO. Aquí se trata de visualizar a una América Latina que así, con un chistar como Thanos, pues puede generarse una invasión y puede generarse toda una cuestión de inteligencia para tener el poderío de recursos. Esto, le digo, hay que debatirlo, hay que hablarlo, no se puede nada más callarlo diciendo que el periodismo es únicamente estar de manera objetiva e imparcial. Acá la objetividad, ya siempre les he comentado, no tiene realmente la mayor cabida porque nadie es objetivo teniendo una línea ideológica propia, no impuesta ni llevarse como borregos, ya sea de izquierda o derecha. Pero aquí sí es hablar de los temas, tenemos que hablarlos, tenemos que debatirlos, tenemos que cuestionar lo que está ocurriendo, ¿no? Y esto es a partir de lo que vivimos como latinoamericanos, a partir de lo que vivimos como parte de una comunidad de países en donde se respetan unos a otros, donde hay diplomacia, donde hay una serie de elementos. Lo que usted me podrá decir de que le cae gordo Maduro o de que usted considera que Estados Unidos y Trump es lo mejor que le puede pasar al mundo, tiene que ver con su corriente ideológica, me queda claro. Pero nos supera el tema ideológico cuando vemos este tipo de intervencionismo y la afectación que llega hacia un país con el único pretexto de quedarse con un recurso natural. Y quizá no es tangible, ¿no? Como el dinero que usted tiene y en su peso económico, pero sí es tangible cuando hablamos del sostenimiento de una nación. Todo esto nos lleva a comentarle que mientras sí ha habido en algunos medios de comunicación que le han ponderado a una o dos voces que son importantes, no las minimizo, son importantes, donde festejan y dicen que están acorde y están de acuerdo fíjense, están más de acuerdo que se vaya Maduro que realmente que Estados Unidos llegue, ¿no? Pero en una visión muy aspiracionista de ser todos yanquis, pues dicen, no, sí, que se vaya, que venga Trump, ¿no? Que prácticamente formemos parte de su territorio gabacho. Esto le digo, es un punto de análisis, es un análisis muy superfluo, pero que en la semana vamos a estar llevándolo con especialistas. Este fin de semana, con este tema iniciamos porque el domingo activistas, las resistencias, protestaron, se posicionaron ahí en la garita centro, en el paseo peatonal, manifestándose en contra de esta intervención del gobierno estadounidense, el ataque, el secuestro a un presidente y todo lo que esto conlleva. ¿Cuál es el planteamiento que hace el maestro Iván Martínez Azueta, que estuvo ahí como parte de esta manifestación de domingo? Escuchamos. Y otra parte que defendemos el derecho de los pueblos. A veces publicamos algo en contra que Estados Unidos determine cuál pueblo tiene derecho a determinar su destino, sus esperanzas, de llevar el bienestar a sus pueblos. Debemos de luchar también en los medios y que el pueblo informado puede defender al pueblo y al gobierno. Un pueblo amigo, un país compañero,
es muy común que, como pasó en Israel con Netanyahu, que está en un momento de muy poca aceptación y de bajos índices de popularidad, que emprendan acciones militares para levantar su imagen, ¿no? Me parece que son también acciones muy desesperadas para buscar recomponer, para llamar a la unidad en contra de estas amenazas externas. Y me parece que Trump está en ese momento que es muy peligroso para la región. Llegó a la presidencia con el discurso en contra de México, que México era el principal problema para la seguridad nacional, por el tema del narcotráfico, pero en realidad vemos que no atiende a su población, no lo atiende el problema de salud, que significa la gran cantidad de adictos que hay en su país, ¿no? Incluso los centros aquí de rehabilitación de Tijuana están llenos de estadounidenses porque no tienen oportunidad para buscar un tratamiento de rehabilitación en su país. Entonces vemos que es falso todo lo que tiene que ver con este pretexto del narcotráfico, de la democracia. En realidad quiere mantener el control de la región y apoderarse de los recursos. Pensemos, actuemos y rechacemos tajantemente la intervención de Estados Unidos en Venezuela. Reaccionar. No permitamos que pisoteen nuestra patria, que vengan por nuestros recursos. Estados Unidos miente. Sufren una bárbara, brutal agresión, la invasión a la presidencia. A veces nos causa tristeza que tanta gente consciente no esté presentándose a defender la determinación. Pero más allá de la situación de Venezuela, creo que eso es una afrenta a toda la región, a la América Latina. Lo que ocurrió ahí, que no haya ya ninguna ley internacional, ¿no? Que se viole la Carta de la ONU y que se actúe unilateralmente invadiendo un país como Venezuela. Creemos que esto también puede ocurrir en otros países. Ya ayer Trump amenazó a Colombia, amenazó también a Cuba, a otros países de la región, y básicamente lo que está diciendo Trump con esta política es que quien no se doblegue a sus intereses pues va a recibir acciones como la presión económica o diplomática o la intervención armada, ¿no? Entonces creemos que es importante alzar la voz porque lo que ocurre en Venezuela puede ocurrir también aquí en México. No estamos exentos. Ya ayer también se pronunció al respecto Donald Trump de que algo tendría que hacer con la situación acá, y realmente sabemos que no es el narcotráfico, ¿no? Porque es muy contradictorio que haya liberado a Juan Orlando Hernández, la haya indultado el expresidente de Honduras, que estaba condenado a 45 años por narcotráfico, declarado por un tribunal de Estados Unidos. Esto se vivió el día de ayer. De todo tuvo este video que publicamos en Lindero Norte, desde cuestionamientos a favor y en contra de esta protesta, ¿no? Pero tengamos que ser, mire, vamos siendo respetuosos de la manifestación de las personas. Tanto de quienes se pronunciaron a favor de que intervenga el gobierno de Estados Unidos, pero que le digo, era más que eso, era que se saliera Maduro, ¿no? Estaban contentos y festejaban. Pero también de estas manifestaciones como las que se vivió en la Embajada de Estados Unidos en la Ciudad de México, donde pues un grupo de mexicanos cuestionaban justamente lo que consideran va más allá de un tema de Venezuela, ¿no? Ese es el principio de todas estas manifestaciones que se han venido dando. Donald Trump en su segunda campaña para la presidencia se adentró en el tema de combatir a toda esta corriente woke, a combatir a esta agenda progresista, pero la realidad, desde un punto de vista periodístico personal, fue el máximo o el gran engaño para poder pues acoger a todo un grupo poblacional que sin duda alguna estaba en contra de estas medidas, y que desde la derecha e incluso grupos minoritarios terminaron apoyando a Donald Trump. Hoy que no goza de una preferencia electoral entre los estadounidenses, hoy da este golpe sobre la mesa, vuelve a subir su popularidad, y con ello pues tenemos un escenario bastante complicado para América Latina y bastante complicado para los venezolanos. Le digo, ¿hay excesos de Maduro? Sí. Estos excesos llevaron una afectación a su democracia, sin duda, y eso lo creo desde
el análisis periodístico, pero no es que no existiera democracia en Venezuela, ¿eh? Ojo. Ese tema lo dejamos ahí para seguirlo analizando después. Es el punto de partida, le digo, y era a grosso modo lo que teníamos que decir. Pero ahora centrémonos en Baja California, en esta región. Porque uno de los temas que son binacionales y que nos atañen y que nos afectan es el agua. Y es que el agua no solamente esta que se envía de México hacia Estados Unidos por el río Bravo, sino la que nos afecta a nosotros, que es la del río Colorado, en donde se han firmado actas, la última, la 330, para poder tener el agua que de manera natural viene desde las montañas rocosas y que baja y que se detiene en la presa Hoover y que se va deteniendo con los riegos que utilizan Estados Unidos en el sur de California principalmente, y que después llega a Mexicali y su valle. Y de ahí, sin la desalinizadora, esos 1,800 millones de metros cúbicos, pues se reparten para el riego de la zona valle de Mexicali y también, y después para lo que le corresponde, para el uso doméstico, industrial y también agrícola en la zona costa, en Tecate, Tijuana, Rosarito, Ensenada. Y todo esto que ha llevado también una lucha por el agua. Y es que basta recordar en 2010 cuando se truena este canal de riego principal alimentador del agua del río Colorado, ahora llamado Canal Reforma, pues no teníamos canal y Estados Unidos retuvo esta agua en sus presas y dijo, luego te la entrego. Y al final pues nunca nos la entregaron, se la cobraron a los chinos. Y este tipo de agandalles que ha tenido Estados Unidos logró que se hicieran, ya desde hace décadas, la famosa SILA, que es esta Comisión Internacional de Límites y Aguas. Hay una sección México y una sección Estados Unidos. Y desde ahí se dan las mesas de trabajo, el análisis para ver el tema del agua, que esto es crucial. Y si en una de esas Estados Unidos, en un rollo muy trompista, definiera, pues ¿saben qué? Me vale gorro y no les voy a mandar el agua y la vamos a contener todas nuestras presas, pues lograría una gran afectación para toda esta zona que es Mexicali y Baja California. Pero ¿por qué lo llevo a este escenario? Porque hubo un programa de descanso de tierras promovido por agricultores del Distrito de Riego 014, principalmente con la asesoría técnica y incluso hasta jurídica de especialistas en la materia como el doctor Cortés Lara, y llevaron a que se pudiera tener un descanso de tierras y que con ello, a través de un recurso económico de Estados Unidos y en donde México también tendría que destinar una parte, se debía entregar 347 millones de pesos a los agricultores de 44,000 hectáreas del Valle de Mexicali que estarían descansando para así pues poder tener un manto freático y tener una no sobreexplotar el manto freático, el manto acuífero, y esto nos iba a tener un beneficio. Por eso era la proyección que tuvieron los agricultores. El problema es que pues con agua y las islas se han hecho patos y entregaron tarde el recurso 2025 en el que los propios agricultores dijeron, oye, ya habíamos quedado, ya se firmó un acuerdo, ya está el dinero, están en las arcas, está en el banco el dinero, no más falta que lo dispersen, y con agua se hizo pato. Por eso es que hay desconfianza en Conagua en todo lo que hace. Y ahí sí entiendo totalmente a los agricultores en el tema de la ley de aguas. No hay confianza en Conagua. Y por eso fue importante que se pusieran en esas mesas de trabajo. Y en ese mismo sentido, pues Conagua en este 2025 solamente ha pagado 22,000 hectáreas de las 44,000. Es decir, le falta la mitad del recurso. No ha dado la mitad del recurso y pues ya ha habido manifestaciones. Y con esto también hoy en Conagua se llevó a cabo una reunión que todavía no nos informan al final a qué llegó, qué fue lo que se acordó. Pero pues se han cuestionado quien se encarga justamente de representar a los agricultores porque no han entregado el recurso que ya fue aprobado, que ya fue acordado y que está ahí. No es que lo tienen que jalar de algún lado, ahí lo tienen.
Veamos esta videocolumna que les hicimos el día de ayer, que lo publicamos y que tuvo muy buena aceptación por parte de la gente. Y es un tema que le digo, también tenemos que meternos a debatir, ¿no? Los alcances y el trabajo operativo y administrativo de Conagua, pero también lo que significa el estrés hídrico en el que se encuentra nuestra zona agrícola, la gandalle que nos puede hacer del agua el gobierno de Estados Unidos y todo esto que a través de estas organizaciones como la SILA, donde hay representantes de ambos lados de la frontera, de ambos gobiernos, pues también pues, se han hecho, le digo, patos, se han volteado a ver a otro lado y no han entregado el recurso que les corresponde de 2025 a los productores agrícolas. Pero, ¿qué le parece si vemos la videocolumna para todavía tener mayor información? Y ahorita regresamos. Si de confiar se trata, Conagua y la SILA serían los últimos de la lista. Si cualquier ejidatario, agricultor, arrendador de tierra o hasta funcionario gritara en este mismo momento que Conagua es un nido de corrupción, nadie objetaría. Prácticamente todos asentaríamos con la cabeza. Y no hablo de la gestión de Manuel Guerrero. Hablo como históricamente Conagua ha transeado con recurso público y hasta con la misma agua y cómo no hay confianza en esta autoridad federal. Y es que acá no cabe el dicho de que no tengo pruebas pero tampoco dudas. Pues hay muchas pruebas de la corrupción en Conagua. Desde las triquiñuelas políticas para apoderarse de las mesas directivas en los módulos de riego, hasta desfalco del erario en momentos críticos como el terremoto del 2010 y la opaca y deficiente construcción del canal Reforma. Pero el tema central aquí es que Conagua y la SILA se la están haciendo cansada a los usuarios del distrito de riego 014 del Valle de Mexicali con el dinero asignado para el programa de descanso de tierras. Faltan de entregarse 347 millones de pesos a los agricultores, pues de las 44,000 hectáreas que entraron a este programa, solamente se han pagado lo correspondiente a la mitad. Ana Quirino Hernández, la representante de los usuarios para este programa, dijo que si para el lunes 5 o martes 6 de enero no hay respuesta favorable por parte de Manuel Guerrero, van a volver a tomar las instalaciones de Conagua en Mexicali. Y es que tanto el director Manuel Guerrero como Alfredo de la Cerda o hasta la ingeniera Adriana Reséndez, quien es la representante de la sección mexicana de la SILA, tienen el último cuatrimestre haciéndose como que la Virgen les habla y nada más les dan largas a los agricultores de lo ya pactado de manera binacional en cuanto al recurso del descanso de tierras. Si bien es cierto que hubo un paro en el gobierno federal gringo y que se vino la ley de aguas y después el programa compensatorio que frenaron el programa, principalmente lo que se desvió fue la atención de esos funcionarios de primer nivel. No tuvo que pararse lo administrativo de este programa, que es vital para familias en el Valle de Mexicali que descansaron sus tierras. Además, el dinero ahí está en las arcas. Sí, como dicen en el barrio, la burra no era arisca. Por eso la desconfianza de los agricultores con Conagua y con el programa compensatorio del gobierno del estado. Máxime que recientemente se reconoció que se fijaron los 70 millones de pesos del programa estatal sin tener un censo de cuántos y quiénes serán los beneficiarios, pues el recurso del descanso de tierras, los 370 millones de pesos, deberían empezar a entregarlos al menos en marzo y abril del 2026, pero seguramente se van a atrasar como el pago del 2025 y ni hablar del programa compensatorio por la ley de aguas. Bueno, ya tendremos un 2026 cargados de más protestas de agricultores, de políticos y de empresarios del Valle de México. Ahí está la información que les damos sobre este tema y ya estaremos pendientes de qué nos dicen los usuarios del módulo de distrito de riego 014 para ver el pago del descanso de tierras o qué es lo que dice Conagua en información que tienen que hacer pública de por qué no han pagado, por qué se están retrasando o por qué definieron que el pago lo iban a hacer hasta este 2026, ¿no? Está pendiente ese tema también. Y bueno, vamos dándole a los temas en materia de seguridad, porque son varios los que tenemos el día de hoy. Y el primero de ellos tiene que, bueno, vámonos con, sí, es de seguridad también. Mire, le presentamos en exclusiva en Lindero Norte un video en donde un agente de seguridad de la Fuerza Estatal de Seguridad de Tijuana, pues se le hizo fácil al príncipe y se le hizo fácil con un arma larga y un arma corta hacer sus festejos de Año Nuevo. ¿Sí? Dijo, pues se me hace que no hay ningún problema, ¿no? Y era querer disparar al aire libre
Y no sé por qué les da esto de a lo, ¿cómo se llama? A lo Emiliano Zapata, Pancho Villa, en época de la Revolución. Pero no entiendo cuál es el afán, porque ellos tienen campos de tiro, ellos, además, como quienes resguardan el orden, tanto en las policías municipales, estatales y federales, pues deben de saber y entender que es una alta responsabilidad tener su arma de cargo consigo, porque es un grave problema y es algo que ha buscado la autoridad estatal, ha buscado el Congreso, los diputados federales, es que los policías se lleven su arma de cargo para enfrentar ya sea el crimen organizado o a alguien que después de un operativo pues vaya y les quiera hacer algo. Pero no es para festejar así. Está pendiente que este agente de la policía estatal, primero, que sea una investigación pues, correcta, adecuada, que Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California haga lo correspondiente. Pero además, si se identifica que Jesús López, quien fue videograbado, y todo parece indicar que fueron durante los festejos de Año Nuevo, como lo vemos ahí en la imagen, pues se le hizo fácil y disparó en repetidas ocasiones con todavía este escrito, porque eso lo subió él a sus redes sociales. De ahí es que nos lo compartieron, de las redes sociales del propio Jesús López, quien así, con su familia, no solamente prendía una fogata, esto en la ciudad de Tijuana, sino también así disparaba y decía: feliz año, que las balas sean mías y no hacia mí. Habrá que decirle a Jesús López, que apenas tiene un año en la corporación, en la unidad operativa de la FESC, que esto no es de presumirse, que además debe de ser sancionado por parte de la Secretaría de Seguridad Ciudadana por presumió sus perfumes, presumió que había una fogata con sus amigos y familiares, y que es un servidor público adscrito a la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado, y que festejó así con dos armas, una larga y una corta, que activó en repetidas ocasiones. Lo que sabemos es que Asuntos Internos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana inició una investigación para establecer la sanción a la gente. Pero, pues ya saben, al estilo de Laureano Carrillo, el secretario de Seguridad Pública, que cuando son sus muchachos, ahí sí no quiere pues mover mucho, ¿no? No fueron policía municipal o no fueron policía de la fiscalía, porque ahí sí se le van a la yugular y hay que retirarle el arma y hay que primero que se dé de baja. ¿Aquí qué investigación tiene que hacer cuando la evidencia ahí está, que es un video y que se trata de él? Ya me imagino que van a aplicar la de, pues es que no era él, era su hermano gemelo. No era él, era otra persona. Hay enojo, secretario de Seguridad Laureano. Hay enojo por parte de la corporación. ¿Por qué a algunos sí les hacen el paro y por qué a otros sin pruebas? Como ya sucedió en el caso de los agentes de Tijuana y Mexicali, que pues no tenían vela en el entierro en un operativo en donde se denunció un robo de droga. O sea, no es que se denunció que pidió mochada, que ya esto considera un delito, ¿no? Esta extorsión. No. Hubo un robo de droga, de muchos kilos de cocaína y de heroína que eran del crimen organizado del narco y que agentes de la Fuerza Estatal de Seguridad robaron. Y que sabe muy bien Laureano Carrillo quiénes fueron, porque ya tienen información clara y puntual. Bueno, recordará que agentes que no participaron y que demostraron que no estaban en el lugar de los hechos, con su GPS, con videos y todo, y que pasamos aquí testimonios, sin más, sin chistar, fueron a sus casas, le pidieron el arma de cargo y los dieron casi de baja ahí. Y los metieron a un proceso judicial, un proceso penal. Al final a un proceso administrativo que estaba encaminado a un proceso penal. Y al final, pues le dijeron, ¿sabes qué? Siempre pues tenían razón, ¿no? No tenemos pruebas contra ustedes. Bueno, pero acá en este caso, cuando la evidencia es clara, y ahí está el video, cuando la evidencia es clara y podemos observar cómo esta gente disparó y donde se observan armas que bien pueden ser las de cargo, pero imagínense que no sean las de cargo. Es más la bronca, es más el problema en el que se va a meter esta gente,
por traer armas que no son suyas. Y además, ¿de quién son? ¿Del crimen organizado? ¿De otro agente? ¿De otra corporación? Ponemos si quieres otra vez el video. ¿De quién son estas armas? ¿De quién son estas balas? Y es que debe de tener una sanción. Ya definirán si que le suspenden, lo dejan sin goce de sueldo, de plano lo dan de baja. Ya definirá la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Pero no puede salir el secretario a decir que no hay problema. Y a través de un comunicado todo chafa que por cierto, ni nos hicieron llegar a nosotros al Lindero Norte, que fuimos el primer medio que lo sacó. Pero todo esto lo que conlleva es a la omisión, a la protección que hace la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Imagínense, ellos son los que ahorita tienen el Centro de Control y Confianza, el C3, que son los que hacen las evaluaciones a los agentes. Ahí nos damos cuenta que la evaluación a los agentes va a ser pues muy, pero muy flexible para los compas, para los amigos, para los subordinados y los veme y tráeme del secretario Laureano Carrillo y de su equipo, incluido Mederos, incluido el teniente coronel Jorge Enrique de Medina de Jesús, que sigue operando en Tijuana y nosotros no nos chupamos el dedo con ese tema. Mientras sean amigos de quien dirige militarmente a la FESC, no hay problema. Pero no sean de quienes, pues no hablo ni enemigos, ¿no? Pero no son comparsas, pues ahí sí todo el peso de la ley. Como ya sucedió. Recordará usted que nosotros aquí evidenciamos un video en donde, y también fue en exclusiva, una agente de la Fuerza Estatal de Seguridad que también tenía poco tiempo en la corporación y trabajaba y tenía una conexión directa laboralmente hablando con un militar que estaba en la Secretaría de Seguridad. Eran tiempos de Tizoc, si no me recuerdo. Sí, eran tiempos de Tizoc y que le encontraron echándose unos botes, unos tragos y bailando en una unidad oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana con los códigos prendidos y grabándose y prácticamente hasta con el uniforme. Bueno, recordará usted que no le pasó nada, ¿no? Nada más la cambiaron de punto. Bueno, lo mismo aquí. Lo mismo a Jesús López, pues lo único que decían, a ver, ya para que deje de estar moliendo el Eras, muévelo para otro punto y ya. Con eso es suficiente. No, insisto, así como en su momento yo no conocía al teniente coronel y se nos echó encima, yo no conozco a Jesús López, quizás sea un muy buen tipo, un muy buen padre, un muy buen hermano, un excelente amigo, hasta un excelente agente, quizás sí. Pero pues yo no lo conozco. Esto no es un tema personal. Eso es un tema de que deben de actuar de la manera correcta los agentes que guardan seguridad para la población, porque son servidores públicos, porque su salario se paga con impuestos de los ciudadanos. Y bueno, vámonos a otro tema de seguridad. Hablando de temas de falta de coordinación, ¿con qué tema estaría bueno entrarle? Bueno, con el tema de San Felipe y San Quintín, los más violentos. El día de hoy, la Fiscalía General del Estado da a conocer información en torno a diferentes temas en una conferencia de prensa, ¿no? Recordará usted que regularmente los había hecho los martes, ahora los lunes, con una nueva estructura. Hubo cambios en la Fiscalía de Investigaciones Especiales, sale Corbera. Hubo cambios en la Fiscalía Regional, en la Fiscalía Central y también en la comandancia de las agentes de investigación. Hubo cambios en las áreas más importantes y neurálgicas de la Fiscalía, y son gente que es ahora todavía más cercana a la fiscal Marina Andrade y más cercana al propio Juan Carlos Buenrostro, que es el 1-2 de la Fiscalía realmente, ¿no? Son ellos quienes dirigen, pues obviamente la fiscal. Pero estos cambios nunca nos dijeron por qué obedecieron a un trabajo pésimo, no llegaron a los indicadores, en la reestructura, ¿por qué se hace? Porque prácticamente barrieron toda la fiscalía. Y esto, pues también tiene un componente importante, interesante, porque esto no es político, esto es técnico operativo.
Se lo digo porque el día de hoy nos presentan que hubo una disminución de homicidios y tiene en esto cabida la Fiscalía por la persecución de los delitos. Pero no así San Felipe y San Quintín, ¿eh? Son los dos municipios de los 7 que tiene Baja California que presentaron incrementos considerables en materia de homicidios. ¿Qué le parece si vemos esta información? Y ahorita la seguimos analizando. Lo que pasa que en la mesa de seguridad todos los días subimos esta información. Todos los días la gobernadora del estado que la encabeza está recibiendo este reporte con las fuerzas federales. Estamos el 2025 con un menos 27% estatal. Mexicali un menos 11%, aunque tuvimos picos. ¿Sí? Hemos cerrado todavía con un porcentaje a la baja. Tijuana, que es el municipio más grande y más complejo por lo mismo, su estructura, su orografía, aún así, sí, es el municipio que más nos ha sostenido en cuanto a la baja, un menos 33%, Ensenada un menos 7%, Tecate un menos 35%, que Ensenada y Tecate han sido los municipios que se han rescatado, con algunos picos de pronto, pero los hemos tenido estables. También Rosarito, ¿sí? San Quintín y San Felipe, pero que San Felipe ya disminuimos, ¿sí? Pero San Felipe tuvimos el mes antepasado muy complicado, ¿sí? Pero llevamos a cabo unas detenciones de relevancia. ¿Cómo se apodan los detenciones? Un apodado el Chaparro Lugo y el compañero de él, el Piri, el Chaparro Lugo, ¿sí? Que vimos y los sacamos prácticamente de enfrente de su casa. Ahí estaban transitando como si nada en San Felipe, después de ser los que cometieron homicidios de alto impacto, como el triple homicidio ahí en una cancha. Pues vaya incremento que tiene San Felipe, y es que de acuerdo a esta gráfica que nos mostraba la propia fiscal Marilena Andrade, podemos hablar que principalmente, le digo, estos dos municipios, hay una disminución de cerca de un 20%. A ver, déjale, voy a mandar aquí la imagen al buen Isaac. Ahí está. Hay un incremento que podemos hablar, hay un decremento, discúlpeme, Baja California, de acuerdo a los datos oficiales, a los datos que maneja la Fiscalía, disminuyó un 27% los homicidios. Yo sé que usted se me va a molestar, yo sé que usted se va a enojar, me decir, eso es mentira, yo no veo una disminución, yo veo que sigue habiendo homicidios, muertes violentas, delitos de alto impacto que nos están afectando a todas y a todos. Y sí, tiene toda la razón. La percepción de inseguridad, eso es lo que nos tiene sumergidos también en un tema donde la autoridad no ha podido saber informar correctamente sobre estos datos. Pero, de acuerdo a la información que da el día de hoy la Fiscalía, es que del 2024 hubo 2.400, ya lo vemos, a ver si lo puedes dar como un acercamiento, Isaac, 2.408 asesinatos y en 2025 1.757, lo que da una disminución del 27%. En el caso de Mexicali, hubo 202 asesinatos en este 2025 y un año antes 228, una disminución del 11%. Tijuana, de 1.809 asesinatos que tuvo en 2024, bajaron a 1.219. Ensenada, de 121 a 113. Ahí podemos decir que si bien es cierto una disminución del 7%, pues prácticamente se mantuvo la violencia, ¿no? Y en Tecate, ahí sí hubo una disminución del 35%, de 122 asesinatos en 2024 a 79 en 2025. Rosarito, de 71 homicidios a 59. Y ahí está, San Quintín y San Felipe. San Quintín, de 39 muertes violentas, se incrementó un 36% para tener 53 asesinatos en este año que acaba de terminar. Y San Felipe, de 18 asesinatos que hubo en 2024,
pues esta guerra del crimen organizado y otros efectos más que ocurren en San Felipe llevaron a que se incrementara a 32 asesinatos para un incremento del 78. Le repito, 27% la disminución de los homicidios en el caso de Baja California. El mes de enero del 2024, 198 hubo, 2025, 193, una reducción del 3%, y ahí prácticamente se mantuvo a la baja. Esto pues, no queda con satisfacción, ¿no? No es como hay que felicitar al gobierno porque se rifó el físico. No. La verdad le digo, hay una percepción de inseguridad, hay una percepción que debe trabajar y hay un reto enorme porque si bien es cierto, hubo una disminución del 27%, hablamos que hubo 1,757 homicidios y hay desapariciones forzadas y hay muertes que no las han registrado, que no las han metido en el análisis, que son muertes por causas indeterminadas, que también, pues bueno, representan un nivel de violencia que se vive en Baja California. Hay mucho que hacer, mucho trabajo que hacer, y más en los territorios de San Felipe y San Quintín. ¿Y cuál cree usted que hoy por hoy, si hoy se hicieran las elecciones de ayuntamiento para San Quintín y San Felipe, ¿sabe cuáles serían los dos municipios que perdería Morena? Esos dos, los de reciente creación, los que esos municipios le deberían a Morena, que fueran ya independientes, ¿no? O bueno, que tuvieran una soberanía en cuanto en el manejo de sus recursos, política y administración. Pues no, esos los perdería, porque es el claro ejemplo de una pésima gestión en materia de seguridad y no han sabido llevar el tema de los recursos. Y no es de ahorita, no es toda la bronca de Miriam Cano en este año, que ha sido muy complicado en crisis política para ella, que no ha sabido cómo manejarlo, y también hablamos del impacto en medios de comunicación. Viene de un consejo fundacional que fue un desastre de excesos y de pésima administración, que les han reprobado cuentas públicas, y en el caso de San Felipe lo mismo, una pésima gestión de su consejo fundacional. Esos municipios los perdería Morena. Sí, San Quintín, San Felipe. Y las mismas encuestas de Morena así se lo indican, que eso lo perderían. Entonces hablamos de, pues justamente, son los municipios de mayor violencia. Y ahora vámonos a uno de los temas principales, al tema principal del día de hoy. La captura de Alejandro Aviles Carrillo, que es inocente hasta en tanto un juez no determine con sentencia firme su culpabilidad en los asesinatos y en los delitos que se le imputan. Alejandro, alias El Grillo, un hombre que, pues sí, se le ve joven con el rostro y lo está, 31 años de edad. Fue detenido hace 6 días, hace casi una semana, a quien usted ve en pantalla. Fue detenido en la ciudad de Mexicali después de un día antes de Año Nuevo. Fue detenido por agentes de la Fiscalía, acusado por el delito de homicidio. Al Grillo, Alejandro, lo vinculan con varios homicidios, pero principalmente lo ponen en esta estructura criminal de los rusos como el jefe de los sicarios. Pero además no solamente como sicario, sino como quien planeaba los asesinatos. Esto de acuerdo a lo que la misma autoridad tiene y que seguramente pondrá en carpetas de investigación, me imagino. Pero Alejandro, alias El Grillo, así como cuando detuvieron a El Piruja, así como cuando detuvieron a El Omega, así como cuando detuvieron a El Plaga, así como han detenido a los integrantes de este cártel de los rusos, pues no tenía ni una orden de aprehensión y no tenía carpetas de investigación en su contra. Pero a lo que hoy sabemos es que sí tenía una. Tenía una por el delito de homicidio ocurrida en la ciudad de Mexicali. Y eso fue lo que llevó a la fiscalía a detenerlo, ¿no? Porque sí había una orden de aprehensión, de acuerdo a lo que hoy dijo la fiscal Mariana Andrade. Este gatillero al servicio de los rusos, de acuerdo a la información de las áreas de inteligencia de la Fiscalía y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, fue detenido en un operativo que lo cercaron, como lo ve usted en la imagen, en el rancho La Bodega, al oriente
de Mexicali. Este rancho, la zona de la bodega, pegadito a Lázaro Cárdenas, bajando lo que es el puente Pando, rumbo hacia la zona de Nuevo Mexicali. Ahí fue detenida. El vehículo del Grillo fue impactado por 2 patrullas en la calle David Alfaro Siqueiros, lo que permitió que lo arrestaran en el rancho La Bodega. Existe una orden de aprehensión por el delito de homicidio y por eso se le detuvo, de acuerdo a lo que dijo la fiscal. Pero además al Grillo se le vincula, aún sin que esté en una carpeta de investigación, pero así traen la investigación la fiscalía, con la participación de ese vehículo que manejaba el Grillo y que seguramente se señala, él participó, quizá no como autor material, pero sí en la organización del homicidio en contra de Sunshine Rodríguez Peña, este líder pesquero que en el mes de marzo fue ultimado a balazos cuando vendía pescado allá en la colonia Independencia en Mexicali. Y además se le vincula al homicidio del subcomandante Arriola, subcomandante de la zona Valle, de la zona sur del Valle de Mexicali, que justamente fue ultimado meses después. Pero además con otros delitos de alto impacto, todos ligados a esta célula criminal de los Rus. Fue detenido el Grillo con cargamento con unas dosis de droga, con armas, y fue puesto a consideración de la Fiscalía General de la República. Pero además, en el fuero común, tiene esta carpeta de investigación por homicidio, una sola. Veremos de qué manera complementa la investigación la Fiscalía para ligarlo al asesinato de Sunshine Rodríguez Peña y del subcomandante Arriola. Del Barney. ¿Qué le parece si escuchamos a la fiscal María Andrade? Hoy habló sobre eso. Escuchamos. Lo ubicaron nuestros agentes estatales de investigación en la colonia Rancho La Bodega, cuando ya iban tras él, tras la pista, por tenerlo señalado, ¿sí? Y pues evidencia de la participación en varios hechos criminales. De nombre Alejandro N, de 31 años de edad, repito, apodado El Grillo. Al intentar detenerlo, este emprendió la huida a bordo de este vehículo. Este automóvil que ven ustedes ahí en la pantalla se encuentra relacionado en la participación de varios hechos de alto impacto. En este vehículo se trataba por ser un vehículo compacto, se movía, tiene otros vehículos, pero este es el que en de hechos delictivos de manera directa o indirecta. Así es. No confirmamos hasta no tener las evidencias, ¿sí? Sin embargo, sí tenemos sospechas, vestigios de la participación de ese vehículo que se utilizaba para diversos crímenes, no nada más esos, en otros delitos de alto impacto, en ejecuciones, en sicariato de alto impacto que se ha llevado a cabo en este municipio y en el Valle de Mexicali. ¿Qué tan avanzadas van estas dos investigaciones? Le pregunto, la de Sunshine y la del... Van avanzadas y consideramos que esta detención nos va a dar línea para reforzar o abrir otras líneas de investigación en el caso de Sunshine. No, te aclaro, a él se le está imputando un homicidio calificado donde le vamos a de 52 años. O sea, un tema es el tema de la flagrancia por el narcomenudeo, y otra cosa que en esa flagrancia del narcomenudeo le ejecutamos y ya está imputado por el homicidio de la colonia Cuauhtémoc, independientemente del rosario de investigaciones que se le pueden abrir. Esto es lo que señalaba, ¿no? La fiscal, y se le refería a caso Sunshine Rodríguez Peña, como también del Roberto Méndez Arreola, quien era, le digo, subcomandante de la policía municipal, que ambos asesinatos continúan sin ser esclarecidos, sin que haya algún detenido, más que en el caso de Sunshine Rodríguez Peña hay una persona detenida que es la que, pues no es que esté dando información al respecto, pero no estuvo en la participación del hecho. O sea, no forma parte de la investigación, pero no es el autor material ni intelectual. Es el detenido en el caso de Sunshine Rodríguez Peña. Y en el caso de Roberto Méndez Arreola, quien es, le digo, subcomandante de la policía,
pues tampoco hay absolutamente nada. Y ahí la familia molesta porque, bueno, no se ha hecho lo correspondiente. Y también está involucrado en el asesinato de los hermanos Tamayo. Recordará este homicidio que se hizo en 2 puntos distintos de la ciudad con ráfagas de fuego, de armas de alto calibre, perdón, en colonias populares de Mexicali, y que estos hermanos los vinculan con temas de también narcomenudeo y otros delitos. Todo esto forma parte de un tema del narco, ¿no? Pero hasta el momento la fiscal fue muy cuidadosa, muy meticulosa en decir, no lo descartamos, sí forma parte, pero no tenemos una carpeta de investigación que así lo refiera totalmente, ¿no? Entonces, como para dejar claro eso. Y por parte del Lindero Norte le cuestionamos a la fiscal, María Andrade, a ver, fiscal, si ya ustedes tenían ubicado este vehículo Volkswagen blanco, modelo reciente, que sí ese día de la detención tenía placas de Baja California, pero ya lo tenían ubicado en la participación de estos asesinatos, ¿qué se les imposibilitaba para detenerlo? Porque entendemos que en el mes de marzo, en el caso del homicidio de Soncha Rodríguez Peña y en el caso también incluso del comandante de la policía, las cámaras de vigilancia las tenía la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Y sabemos, y así lo dijimos en la pregunta que le hicimos a la fiscal, que en lugar de resolver con las cámaras de vigilancia del C5I, como fue en mi caso, resolver los casos o tener elementos para la carpeta de investigación, pues en lugar de eso, entorpecían la investigación. Sí, la Secretaría de Seguridad Ciudadana Militar. Bueno, en ese sentido, le preguntamos eso a la fiscal, ¿por qué no lo detenían? ¿Qué era lo que pasaba? Esto fue lo que nos dijo. Movilizan, los vehículos no los tienen necesariamente a la vista, puedes verlo en la vía pública como un sospechoso, pero los meten en bodegas, en patios, en cocheras. Tienen una movilización constante precisamente porque andan en salto de mano. ¿Sí? Muchas veces en su vivienda que usan, inclusive algunos hasta con familia, no encontramos evidencia porque tienen la residencia oficial, digamos, y otros domicilios que utilizan para la ejecución de los hechos delictivos. Ahí está, ¿no? La manera en la que van utilizando los vehículos, pues sí, es delincuencia organizada, pues sí, el narco tiene labores de inteligencia y contrainteligencia hacia la autoridad y pues es complicado, pero pues, si ya tienes las cámaras, si ya tienes la manera de llevarlos, para mí sí se ha tardado muchos meses. A menos que no tuvieran nada en materia de carpeta de investigación y por eso no tardaron en solicitar la orden de aprehensión, ¿no? A menos que sea eso. Pero sí tienen, pues, elementos importantes como para poder vincularlo a estos temas. Sobre todo si es que lo pueden llevar de la narrativa que nos están diciendo a lo jurídico, que es principalmente en donde, pues, los agentes del Ministerio Público se caen los casos. Y si tienes abogados colmilludos y muy buenos, que son la defensa de estos señalados como integrantes de varias células delictivas, pues todavía más fácil se les cae. Y este es el caso del grillo, que le digo, sí. Hace poco, unos meses, detuvieron a un grillo, pero no era ¿no? Era otra persona, un señor a quien le apodaban así. Pero este grillo sí está identificado por parte de las áreas de inteligencia, Fiscalía y Secretaría de Seguridad como líder de sicarios, planeador de asesinatos, y ya veremos de qué manera llevan este caso, ¿no? Porque podría, le digo, convertirse en la detención de la más importante de la Fiscalía de del 2025. Porque pues quizá la más importante hasta esta había sido la del Tochín, ¿no? Que fue detenido en un casino cercano a la comandancia de Mexicali por parte de la Secretaría de Seguridad de la FES, con una labor que hizo con la US Marshal en los agentes gabachos. Pero esta del grillo, y lo que puede llevar a resolver otros asesinatos, ¿sí? Puede ser la más importante del año. Y ya para cerrar, pues falta de coordinación, no le podemos llamar de otra manera. Mire que el día de ayer informábamos a través del Lindero Norte
sobre la detención que se hizo de un hombre de origen asiático y de un hombre oriundo de Chiapas. Ellos manejaban una camioneta Jeep que, pues, lujosa del año, y en cuyo interior les fueron decomisados, escuche bien, 4 armas largas, 3 chalecos antibalas, cargadores para arma larga, 2 radios de comunicación, 4 teléfonos celulares, 3 cascos, 7 bolsas con marihuana y una cubeta con artefactos hechizos conocidos como los ponchallantas. Le hablo de este operativo en el que participó la Policía Municipal y la Policía Estatal, en el que fueron asegurados Eddie José, de 33 años, originario de Chiapas, y Li, de 31 años, oriundo de China. Esto se dio tras una persecución en las inmediaciones de un canal de riego al poniente de Mexicali, que llevó hasta el estacionamiento de los almacenes del supermercado Ley. Ahí se logró la detención y el decomiso de la camioneta que vemos en pantalla, la Jeep Gladiator color blanco de reciente modelo, sin placas de circulación. Estos 2 hombres, uno de ellos origen chino, fueron detenidos con este armamento ligado a actividades del crimen organizado. Bueno, la Policía Municipal los detiene, hacen el boletín, ahí vemos que incluso se toma la fotografía correspondiente, todo bien. Se le preguntó a la fiscalía si tenía información, si tenía alguna carpeta de investigación contra ellos, si tenía más datos al respecto. ¿Sabe qué nos dijo? ¿De qué operativo nos habla? Ah, sí, de este operativo. Pues no, la Policía Municipal no nos ha dicho nada. No nos ha informado para ver si nosotros tenemos algo, porque todo esto pues fue presentado ante la FGR, la Fiscalía General de la República, porque hablamos de armas de fuego, hablamos del equipo táctico, hablamos de estos famosos ponchallantas, hablamos de un tema que es del orden federal. Pero, y la coordinación y colaboración para poder tener mayores elementos que puedan tener tanto a Lee, este hombre de origen asiático, como al otro joven, bueno, al otro hombre de originario de Chiapas, pues no hicieron su chamba. Veamos, perdón, ¿qué fue lo que nos dijo la fiscal sobre ese tema? Nada del hecho. Pero le voy a pasar el uso de la voz a la fiscal regional, ¿qué les parece? Porque ella atendió el caso para que nos corrobore si fue recibido algo o no. Hizo de conocimiento por medio de ese C5 incidente en donde se reporta una persecución. En esa persecución participa la Corporación de la Dirección de Seguridad Pública Municipal. Ahí al momento en que logran detener la marcha de 2 sujetos, se habla nada más de un policía lesionado, pero hasta ahorita no hubo más información más que ello, más que la detención de esas 2 personas, y fue turnado a la FGR. Y hasta este momento pues nosotros estamos en espera de algún desglose que fuera competencia del estado de aquí del Foro Común. No les informaron nada. Y así hay otros 2 casos que algo les vamos a estar presentando. Pero ya hasta el día de hoy acabamos nuestro primer programa del mes de enero, nuestro primer programa del 2026, y con toda la emoción y contentos de que esté con nosotros. Lo dejamos con mensaje de la gobernadora, pero primero sobre el último día de esta viña navideña en Mexicali. Mañana es el último día, 6 de enero. Todavía el día de hoy puede acudir, mañana puede estar ahí. Si no ha ido, vaya, es importante la convivencia familiar. También le estaremos dando a conocer información de la gobernadora y también del pago del predial, ¿no? Es importante el sostenimiento de los ayuntamientos, en el caso de Mexicali. Así que con eso los dejamos. Usted está informado, pero tiene la última palabra. Que pase excelente día y buen inicio de año, ¿eh? Estamos contentos de iniciar juntos. Hola, ¿qué tal? Yo soy Sandra González y los quiero invitar este 6 de enero a la Villa Navideña. Es el último día de la feria, no se lo pueden perder. Tendremos el tradicional corte de la Rosca de Reyes gigante, 700 metros de Rosca de Reyes que nos trae la Universidad Vizcaya para todos ustedes. Tendremos además
antojitos, tendremos los juegos mecánicos, tendremos las tradicionales botargas, shows infantiles y bueno, tenemos una fiesta preparada para todos ustedes. Vengan a acompañarnos este 6 de enero. A partir de las 2 de la tarde abrimos puertas, a las 3 de la tarde llevaremos a cabo el corte y bueno, vengan a acompañarnos. La Villa Navideña para todos ustedes, 6 de enero, 2 de la tarde en el FEX. Más de 4.400 personas adultas mayores en Baja California han recuperado la vista gracias a cirugías gratuitas de cataratas realizadas durante la actual administración estatal. De acuerdo con la gobernadora Marina del Pilar, este programa está dirigido a personas mayores de 60 años que no cuentan con derechohabiencia del IMSS ordinario y representa un cambio profundo en su calidad de vida. La mandataria destacó que mejorar la vista también es una forma de prevención, ya que ayuda a evitar caídas y accidentes, permite mayor seguridad al caminar y favorece la independencia de las y los adultos mayores. Este esfuerzo estatal se coordina con la Estrategia Nacional Ver por México, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que recientemente permitió realizar más cirugías en la entidad. Las personas interesadas pueden informarse a través de la Secretaría de Salud o en los centros de salud móviles que recorren colonias y comunidades del estado. Votar en el presupuesto participativo es muy sencillo. En tu recibo de pago revisa tu clave catastral y tu clave de facturación. Ingresa a www.mexicali.gov.mx y da clic en el banner. Llena tus datos, selecciona la zona de tu interés. Elige una de las categorías del proyecto. Selecciona tu proyecto y listo. Así ya estás participando en el presupuesto participativo. Gobierno de Mexicali, uniendo esfuerzos.